Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Alfonso Prada, abogado del expresidente Juan Manuel Santos, ¿a usted le parece buena la decisión que tomó el expresidente Santos de presentarse voluntariamente ante el Consejo Nacional Electoral para que investigue lo que quiere indagar sobre la financiación de su campaña? Sí, 95,45%. No, 4,55%. Muy buenas noches. Bueno, se armó la grande en el Partido Liberal contra la reforma tributaria. Nuestro invitado esta noche es el doctor Alejandro Carlos Chacón, quien fue presidente de la Cámara, quien es líder del Partido Liberal y quien anoche, según entiendo, encabezó una revuelta general en la Junta de Parlamentarios contra el gobierno y contra la reforma tributaria. ¿Cómo es la historia, doctor Chacón? Bueno, yo no creo que encabecé, simplemente muchos de los compañeros que nos encontramos en las plenarias de las diferentes comisiones, hemos visto las diferentes inquietudes frente a la reforma. Ya esta reforma, después de haberla votado en su gran mayoría por el Congreso de la República, pudo ver los resultados. Los resultados no tuvieron crecimiento económico, muy a pesar de lo que se dijo cuando la votamos. Y en este momento se amplían esos beneficios también que le dan a las empresas aún más, y creemos que es en detrimento de las personas naturales. Entonces tuvimos una discusión en la bancada, respetando por supuesto la posición de algunos miembros de las comisiones económicas que consideraban que hay algunos puntos importantes que debiéramos acompañar y que creemos que son importantes, pero 5 artículos, 6 artículos de 100 artículos que pueden llegar a perjudicar a los colombianos, creemos que no era consecuente con que el Partido Liberal acompañara, y fue una decisión de bancada que respetamos absolutamente todos y que se respeta también por los miembros de las económicas. Pero me dicen que hubo un sentimiento de malestar por parte de la mayoría de los parlamentarios liberales contra el gobierno y contra la reforma. Bueno, frente al gobierno yo creería que no tanto, sino frente a la reforma, frente a tener oído sordo, frente a lo que también está planteando la marcha. Una de las críticas importantes es esta tributaria, y ya se anunció que va a haber otra tributaria en el primer semestre del año. Entonces lo que decimos muchos de los liberales es construir una tributaria de acuerdo al diálogo nacional con esa nueva tributaria que anuncia, y que hoy lo dijo precisamente en la W el viceministro de Hacienda, donde habla de otra nueva tributaria que será para precisamente los emprendimientos y todo lo que ha planteado el gobierno del desarrollo con base en la economía naranja. Entonces yo creo que no es bueno tener 2 tributarias, una finalizando este año y además otra, que sin embargo impondrá tributos a las personas naturales y también, por supuesto, a las personas jurídicas. Pero entiendo pues que la decisión tomada por el Partido Liberal en la Junta de Congresistas es no a la reforma tributaria. Sí, la decisión, a pesar que se solicitaba por parte de algunos miembros de las comisiones económicas la posibilidad de votar algunos artículos que les parecía que eran importantes y beneficiosos, era una de las posibilidades. Y la otra posibilidad era votar rotundamente no. La decisión de la bancada en general fue votar no la tributaria. Y eso va a ser así. Y así debe ser, porque además es un mandato legal y es de obligatorio cumplimiento. Y mire, doctor Alejandro Carlos, ¿qué es fundamentalmente lo que le molesta al Partido Liberal de la reforma tributaria? Inmediatamente después de comercial. A ver, doctor Chacón, fundamentalmente, ¿cuáles son las críticas del Partido Liberal a la reforma tributaria? Bueno, hay muchas, pero en este corto tiempo podemos dar algunas. Ejemplo, no comprendemos cómo pueden pretender generar un déficit favoreciendo a las empresas de 7 billones solo. No lo entendí. ¿Cómo hoy pueden pretender favorecer a las empresas por 7 billones de pesos eliminando el IVA? Eso nos parece que ya es excesivo, en razón a que hoy están precisamente cuestionando el recaudo, que quieren tener más recaudo, que quieren tener más beneficios. 7 billones de pesos solo por la eliminación del IVA a los bienes de capital.
Los bienes de capital no son para generar empleo, los bienes de capital son para favorecer a las empresas para que puedan traer herramientas que precisamente optimizan comercialmente o empresarialmente su producción, pero eso lo que quita es empleo nacional. Eso nos parece que es excesivo, que no es necesario y por el contrario con esos 7 billones de pesos que pretenden darle a las empresas que hoy generan, hubieran podido generar por lo menos 8,5 millones más de cupos del adulto mayor, que hoy no gastamos más de 1,7 billones de pesos y generamos a más de 1.600.000 adultos mayores en este momento. Nosotros podemos dar mayores acompañamientos sociales de ese auxilio monetario que hoy existe. Por poner un ejemplo, en el ICA están quitando la posibilidad, están permitiendo que se descuente el impuesto del ICA. Eso no es consecuente también y sería un hueco fiscal también. Unos dicen que de 3 billones, otros de 7 billones, ahí serían ya casi 14 billones. En reducirle la renta presuntiva de 3 puntos a las empresas a 0,5, eso es alrededor de 2 billones de pesos más. Y los puntos que están reduciendo de la renta son 4 billones más. Eso es al orden, están entre unos economistas y otros en discusiones de las cifras, pero está en el orden de los 15 a 20 billones de pesos. Eso no es consecuente cuando generalmente tendrá que trasladarse en la siguiente tributaria que viene en el próximo semestre y además se le traslada a las personas naturales. No es justo que hoy pensemos bajar en las empresas que ya van en el 30% de la renta si pasa esta tributaria y las personas naturales como cualquier ciudadano del país ya estemos llegando hasta el 30%, 39% de la renta y nosotros no hacemos gimnasia económica ni tributaria. Y otra cosa que nos parece más grave, nosotros ya estamos llegando y hemos contribuido muchos de los congresistas en aumentar el IVA al 19% y es algo real. Pensamos sobre una necesidad, eso fue muy duro para el ciudadano. Después estudiando muy fuertemente esto el Partido Liberal se dio cuenta que el IVA tiene descuento y tiene devoluciones. Quiere decir que muchos de los dineros que pagamos, más del 90% de los colombianos en el IVA, termina descontado por las empresas. Nosotros propusimos además también poder bajar esto a un impuesto al consumo del 8%. Los estadounidenses lo tienen al 7%, una economía sólida. Hoy al ciudadano pagar el 19% para que lo descuenten las empresas también es otro abuso. Entonces hay cosas que no se fueron atendidas, que pensamos que aliviaban y podían mejorar la tributaria de mejor manera a la que hoy se da. Ahora mire, doctor Chacón, el Partido Cambio Radical decidió apoyar la reforma tributaria. Con los votos de Cambio Radical y algunos del Partido Conservador, el gobierno aseguró mayoría para aprobar la reforma tributaria. ¿Eso no diga al Partido Liberal solo? Bueno, una de las preguntas que hizo un senador que me reservo el nombre es, pero si podemos perder o vamos a perder. Yo creo que ese no debe ser el cálculo que debe hacer el partido. Sabemos que podemos perder, pero debemos asumir una posición política. Tenemos que devolvernos al inicio y devolvernos al reconocimiento de la ciudadanía de que estamos pensando como ellos creen que debemos hacerlo. Nosotros debemos pensar en la mayoría de los ciudadanos, creemos que son las personas naturales, estamos convencidos que estos beneficios a las empresas que superan los 15 millones de pesos no van a mejorar el empleo. Si creyéramos y estuviéramos convencidos y esta tributaria tuviera las cifras para decirlo y hubiera aprobado con los 8 años también en el que hicimos 4 tributarias consando con el mismo discurso que hubiera generado empleo, nosotros hasta la acompañaríamos. Pero no es cierto, va en detrimento de las personas naturales. Cada vez las personas naturales pagan más, cada vez pierden el poder adquisitivo y son las generadoras de la riqueza, no solamente las empresas. No podemos seguir en ese rumbo que tenemos en la economía. Y esto nos acerca al ciudadano, esto vuelve al Partido Liberal a oír a lo que piensa el ciudadano y lo que estamos pidiendo es que en el primer semestre podamos hacer un análisis de una tributaria más seria, más cerca de las personas, más pensando en el ciudadano de la clase media y de las personas naturales, no solamente pensando en las empresas que llevamos más de 15 o 20 años pensando solamente en el crecimiento de las empresas. La pregunta final, doctor Chacón. El Partido Liberal decidió asumir una posición independiente frente al gobierno. Usted es partidario de, uno, o entrar al gobierno y negociar su ingreso, o dos, ir a la oposición. Yo creo que el Partido Liberal, a pesar de lo que puedan pensar algunos, ha tomado una posición muy seria. Acompañó al gobierno en la segunda vuelta, pero sin embargo no se fue al gobierno, se quedó en la independencia. Y hoy ha venido acompañando proyectos. A nosotros a veces nos incomoda
que porque tomemos una posición que creemos ideológica y dogmática es la que tenemos que hacer, ya estamos en contra del gobierno. Eso no es cierto, porque acabamos de votar esta semana, ejemplo, la ley de regalías. Muchas normas que le benefician o que le han planteado al gobierno, casi todas. Pero el hecho que nos apartemos de una reforma que creemos que es perjudicial para el país no quiere decir que estemos en oposición. Pero si es la posición que quiere asumir el gobierno, pues estamos dispuestos a asumirla con toda la entereza que le compromete. Asumir la molestia del gobierno en que crea que porque no apoyamos esta tributaria es que estamos definitivamente asumiendo una actitud de oposición. Estamos asumiendo una actitud de independencia en un proyecto que consideramos es perjudicial para el país. Así el gobierno piensa que es oposición. Sí. Así es, el gobierno lo piensa. Doctor Chacón, muchísimas gracias. A usted y a mí por la invitación. La pregunta de nuestros televidentes, ¿ustedes creen que el Partido Liberal, ante el gobierno del presidente Duque, debe seguir siendo independiente o irse a la oposición? Usted dice independiente. Independiente. El resultado de ese sondeo saldrá mañana en esta emisión. Doctor Chacón, muchas gracias. A usted muchas gracias. Y a ustedes los invitamos ahora a nuestro tradicional 1, 2, 3.